nos han permitido, a través de sus últimas obras, que conozco bien, entre otras cosas, porque la mayoría de ellas las he recensionado y, por tanto, me las he leído, entonces puedo opinar sobre sus trabajos. Tienen diferentes méritos. Por ejemplo, el profesor Ángel Rodrigo, de la Universidad Pompeu Fabra, es el que lo hablaba con mi querido amigo y colega de la Universidad, Íñigo Sanrubiales. Gracias a él fue el que nos permitió entender qué era el Acuerdo de París, porque nadie lo entendía, ¿no?, ni los propios internacionalistas, pero gracias a sus escritos nos ha permitido, pues, nos tradujo a un lenguaje un poco más no coloquial, sino técnico, entender lo que era el Acuerdo de París. La profesora Teresa Fajardo, de la Universidad de Granada, pues nos ha explicado y también, a través de sus últimas obras, trabajo que también he recensionado, pues nos ha servido para intentar, todavía algunos no nos ha convencido, ¿verdad, Sergio? Lo siento, Teresa, no nos ha convencido de que la Unión Europea es una potencia normativa, al menos en el exterior, en relación con el cambio climático. Y el profesor Sergio Salinas, al que todos conocéis, que es el responsable de que estemos aquí todos, pues yo creo que nos explica muchísimas cosas en relación con el medio ambiente y, por ejemplo, nos dio una gran lección en su último libro explicando de verdad lo que era eso que está de moda, un desplazado ambiental, y proponiendo soluciones como Dios manda, no soluciones infantiles propias de los TFGs de nuestros alumnos. Por tanto, yo creo que son tres colegas, también son amigos, que nos pueden explicar toda esta diarrea normativa que es el Pacto Verde Europeo. Siguiendo, si os parece bien, el orden que aparece en el programa, le voy a dar la palabra al profesor Ángel Rodrigo Hernández, cuyo título de su trabajo, de su contribución, de su ponencia son las obligaciones de diligencia de vida y la soberanía responsable en materia de cambio climático. Gracias. Muy bien. Buenos días, muchas gracias. Sí. Bueno, los ponentes tienen 20 minutos para su exposición y voy a ser muy estricto. No voy a ser benevolente como hizo el árbitro contra España el otro día con la entrada de Kroos contra nuestro jugador, contra Pedri. ¿De acuerdo? Las reglas son claras, profesor Martínez. Buenos días a todos. En primer lugar, mis palabras de agradecimiento a los organizadores del Congreso, al profesor Sergio Salinas y a su equipo por invitarme a participar en este Congreso. Y son palabras de agradecimiento por varios motivos. A pesar del tiempo me voy a extender en los motivos de agradecimiento. En primer lugar, por el tema de la transición ecológica y el cambio climático. Es el desafío de nuestra era, por tanto, pongamos nuestro granito de arena en la reflexión sobre el tema. En segundo lugar, por la amistad con Sergio y con otros participantes. Y en tercer lugar, mi agradecimiento por volver a esta Facultad de Derecho donde yo inicié mis estudios de Derecho. El objeto de mi intervención son las obligaciones de diligencia de vida en materia de cambio climático como una manifestación, como un ejercicio, como un instrumento jurídico en sentido amplio de soberanía responsable. La tesis fundamental o las tesis fundamentales que voy a defender es que el mantenimiento del sistema climático es un bien público global, que los Estados están obligados a adoptar medidas para su protección en ejercicio de su soberanía responsable, que las obligaciones de diligencia de vida en materia de cambio climático son manifestaciones de esa de y para la soberanía responsable,
y que la soberanía responsable puede ayudar a maximizar el contenido de tales obligaciones de diligencia debida. Para ello voy a estructurar mi intervención en 3 partes. En primer lugar, voy a, muy brevemente, presentar una evolución de la soberanía para centrarme en la noción de soberanía responsable. En la segunda parte también hay una síntesis sobre las obligaciones de diligencia debida en el derecho internacional y en la tercera parte examinaré algún ejemplo de obligaciones de diligencia debida como manifestaciones de soberanía responsable. Decía que iba a presentar en la primera parte la evolución de la soberanía para centrarme en la noción de soberanía responsable. Y voy a pasar de la concepción clásica de la soberanía en teoría y la práctica a la evolución actual. En la teoría, la concepción tradicional era la summa potestas, el mito de la soberanía. La soberanía políticamente era la independencia de todo poder interior y exterior. Desde el punto de vista sistémico para el derecho internacional, el principio que estructura el sistema jurídico internacional y la comunidad internacional. Y desde el punto de vista jurídico, un conjunto de poderes, uno de ellos las competencias que ejercen los Estados dentro del sistema jurídico internacional. En la práctica, este mito de la soberanía, como bien definió Stephen Krasner, en el fondo no era sino un ejercicio de hipocresía organizada, porque tenía importantes limitaciones. La summa potestas no se veía por ningún lado y en todo caso ya no es lo que era. Limitaciones voluntarias por medio de tratados, limitaciones impuestas vía resoluciones del Consejo de Seguridad o limitaciones fácticas. Los estados que no tienen espacios marinos tienen importantes limitaciones fácticas porque no tienen competencias en los espacios marinos. Y algunos factores contribuyeron a esta limitación de la soberanía. La evolución de la comunidad internacional, la ampliación de nuevos miembros, la propia globalización, la interdependencia entre unos estados y otros, o incluso la desterritorialización de algunas actividades. En definitiva, la soberanía ya no es lo que era y se da la paradoja en el Estado soberano de que, a la vez que algunos estados reivindican concepciones tradicionales de la soberanía, el mantenimiento, el éxito de los estados depende de su interconexión, de la cooperación, de la interdependencia, de su capacidad de tener relaciones internacionales. Por eso ha ido evolucionando la soberanía y la soberanía se ha hecho humanizada. Como decía Ann Peters, el fundamento último de la soberanía ya no es tanto la supervivencia del Estado como la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos o la defensa de los derechos fundamentales. Uno de los rasgos más importantes del derecho internacional actual es la humanización del mismo. Una segunda manifestación de la evolución de la soberanía es que se ha hecho cooperativa. La soberanía es también autoridad para participar en la comunidad internacional. La soberanía incluye responsabilidad de cooperar y esa responsabilidad de cooperar implica responsabilidad para cooperar en la satisfacción de intereses comunes, pero también en la satisfacción de intereses generales de la comunidad internacional, en la satisfacción del interés público global. Y esto tiene exigencias procedimentales y exigencias sustantivas. Se ha hecho cooperativa. Formar parte de la comunidad internacional implica la obligación de cooperar. La soberanía, en tercer lugar, se ha ido desterritorializando. El ejercicio de algunas competencias de la jurisdicción ya no se realiza exclusivamente sobre la base territorial, ni siquiera sobre la base personal, sino también sobre otras bases. El principio de jurisdicción universal es un ejemplo, o sobre comunidades de usuarios, o el ejercicio de la competencia en el espacio ultraterrestre o en el ciberespacio. Las bases del ejercicio de la jurisdicción de los estados ya no son solo exclusivamente territoriales ni personales. Incluso se habla en estos momentos de soberanía digital. Como consecuencia del riesgo de desaparición de algunos de los pequeños estados insulares, se está hablando de crear un gemelo digital o que las líneas de bases de estos estados no sean las reglas generales, sino puntos geodésicos establecidos de manera digital para poder mantener los espacios marinos que tenían tradicionalmente. Y una de estas manifestaciones de la evolución es la soberanía responsable. Dicho de otra manera, la soberanía implica no solamente derechos, sino también obligaciones. La soberanía no es solo control, sino también responsabilidad. Y esta soberanía responsable, según el informe de la Comisión sobre la materia, implica, o es importante al menos por 3 motivos. En primer lugar, porque las autoridades del Estado son responsables de proteger la seguridad y vida de los ciudadanos y de proporcionar su bienestar. Responsables de proteger a sus ciudadanos. En segundo lugar, son responsables ante los ciudadanos
a nivel interno y ante la comunidad internacional del cumplimiento de esas responsabilidades. Y en tercer lugar es importante porque son los agentes del Estado son responsables de sus actos y como consecuencia del cumplimiento o incumplimiento de esas obligaciones con su población pueden ser objeto de exigencia de responsabilidad por sus acciones y por sus omisiones. Y esta soberanía responsable tiene dos dimensiones. Una dimensión interna, la obligación de las autoridades del Estado, de los Estados, hacia su propia población. Bien, el núcleo básico, la prohibición, lo que se llama la responsabilidad de proteger, prohibición de cometer crímenes de genocidio contra la humanidad, de depuración étnica respecto a la propia población, pero la responsabilidad de proteger, la soberanía responsable va más allá de ese núcleo esencial de la responsabilidad de proteger. La obligación del Estado de ejercer de manera responsable sus competencias va más allá de ese núcleo básico. Incluye la exigencia de satisfacer las necesidades básicas de la población, de proteger algunos derechos fundamentales desde el punto de vista vertical, pero también desde el punto de vista horizontal respecto a las actuaciones de los particulares. Y el poner algunos ejemplos de esta soberanía responsable respecto a la propia población que están más allá del núcleo básico de la responsabilidad de proteger. Los Estados tienen responsabilidad de proteger a sus propios desplazados internos. La Convención de Kampala del año 2009 en la Unión Africana dice la responsabilidad primera es de los Estados. O en materia de salud pública, en materia de prevención y respuesta a las pandemias. El proyecto de convenio de pandemias elaborado en 2024 habla de la responsabilidad primera de los Estados de preparar, prevenir y dar respuesta a las pandemias. Pero lo que a mí me interesa, la soberanía responsable tiene una dimensión no solamente interna, sino también externa. Responsabilidad hacia la comunidad internacional. Los Estados tienen responsabilidades hacia la comunidad internacional. Responsabilidades para la protección, regulación y gobernanza de los intereses colectivos, del interés público global. Y esa es el ejercicio de la responsabilidad, el ejercicio de la soberanía responsable puede realizarse a través de diversas técnicas, a través de distintos principios, de distintas normas, de distintas instituciones, de la obligación general de cooperar, del principio de precaución, y una de esas técnicas son las obligaciones de diligencia debida. Y aquí es donde me quiero centrar. Las obligaciones de diligencia debida como un instrumento para ejercer la soberanía responsable para la protección del interés público global, de los intereses generales de la comunidad internacional. Ejemplos. Soberanía responsable a través de las obligaciones de diligencia debida en materia de protección de derechos humanos. Estoy hablando fuera del territorio del Estado. Por tanto, obligaciones de diligencia debida de los Estados respecto a las actividades extraterritoriales que las empresas públicas realizan fuera del territorio o que las empresas privadas de su nacionalidad realizan fuera de su territorio, es decir, por actividades extraterritoriales. Segundo ejemplo, derecho del mar. Obligaciones de diligencia debida de los Estados por las actividades que las empresas de las cuales son patrocinadores realizan en los fondos marinos, en la exploración y explotación de los minerales de los fondos marinos. Tercer ejemplo, medio ambiente, obligaciones de diligencia debida de los Estados por las actividades que puedan realizar ellos o actores que están bajo su jurisdicción, pero que produzcan daños fuera de la jurisdicción nacional, bien a otros estados o bien a espacios fuera de la jurisdicción nacional. Cuarto ejemplo, en materia de seguridad de la aviación civil, obligaciones de diligencia debida para proteger la seguridad de la navegación aérea civil, adoptando medidas, la obligación de juzgar o extraditar, en definitiva, obligaciones de diligencia debida para la protección de intereses generales. Y vamos a ver muy brevemente qué son y cuál es el contenido, la naturaleza y las funciones de las obligaciones de diligencia debida en el derecho internacional, la segunda parte de mi intervención. Las obligaciones de diligencia debida son un concepto elusivo, amplio, con contornos poco definidos, con una gran vis expansiva en el derecho internacional. Profesor Enviz, estamos acostumbrados a estas nociones ambiguas, elusivas, de difícil aprehensión,
El soft law es una noción que utilizamos, que es... Teresa acaba de publicar una monografía extraordinaria sobre el tema y sabe bien la importancia que tiene. Bueno, pues están nociones de este tipo, una noción ambigua. Y la diligencia de vida es un determinador, es un calificador del comportamiento de los destinatarios. Y las obligaciones de diligencia de vida tienen una dimensión interna, pero en lo que a nosotros nos interesa también tiene una dimensión interna. Pueden servir para la protección de los intereses generales. ¿Y qué naturaleza jurídica tienen? Dada esta dimensión elusiva, ambigua y poliédrica. Dicho de otra manera, ¿qué son? ¿Qué estatuto jurídico tienen? ¿Son un principio de derecho internacional general? ¿Son una norma que obliga a todos a actuar con diligencia de vida? ¿Un estándar de comportamiento que obliga a todos o no? Un argumento de autoridad son las palabras de la Corte Internacional de Justicia en el asunto de las papeleras, donde vino a defender que era un principio de derecho internacional general. También algunos autores. Yo no estoy tan seguro, y algunos otros autores, no es que quiera enmendarle la plana a la Corte Internacional de Justicia, pero el papel y funciones de las obligaciones de diligencia de vida varía en cada uno de los regímenes en los que opera. ¿Por qué? Porque no tiene un contenido estándar, objetivo, igual para todos y opera igual en todos los ámbitos materiales, sino que depende del contenido de la regla primaria de la cual deriva. Por tanto, es necesario identificar el estatuto jurídico o determinarlo en función de la regla primaria de la que deriva. No estoy tan convencido que sea un principio de derecho internacional general. Y una segunda cuestión que plantea las obligaciones de diligencia de vida es el tipo de norma que es. Estamos ante una norma primaria, es una norma secundaria, estoy hablando en terminología de Hart. Reglas primarias y reglas secundarias. ¿Es una regla primaria, es una regla secundaria? O bien, como se dice en inglés, es una regla in between, que está entre las primarias y las secundarias. Lo que hasta hace poco habíamos aceptado, la mayoría, es que era una regla primaria, una norma primaria. ¿Y por qué? Pues un poco por la evolución del derecho internacional. Como consecuencia de los trabajos de codificación de las normas secundarias en materia de responsabilidad, el relator especial James Crawford vino a decir: la diligencia de vida es una norma primaria, por tanto no la codificaremos en la responsabilidad. Estamos codificando solo las reglas secundarias, las reglas que regulan las consecuencias por el incumplimiento de las normas primarias. Y lo excluyó. Y, a contrario, se interpretó que era una norma primaria. Pero esas normas secundarias que están dentro de las reglas de la responsabilidad internacional tienen algunos gaps, algunos vacíos. Y como consecuencia de esos vacíos, de esas lagunas, en particular para atribuir la responsabilidad al Estado por los actos de actores no estatales, de particulares, que hay limitaciones importantes, artículos 4 y 8 de esos artículos, y como consecuencia de las dificultades para atribuirla por la complicidad, algún autor ha defendido que estamos ante una regla secundaria, que se podría atribuir un acto internacionalmente ilícito como consecuencia del incumplimiento de la diligencia debida. Otros autores hablan de que se trata de una regla in between, entre las reglas primarias y las reglas secundarias, en particular vinculado a la complicidad de los Estados. En todo caso, como vemos, el resultado de todo este debate es que las obligaciones de diligencia de vida en estos momentos están en el centro de debate de la doctrina científica internacionalista. En distintos ámbitos están en el centro del debate. ¿Y qué contenido tienen estas obligaciones de diligencia de vida? Pues es difícil identificarlos a priori. Es un estándar de cuidado, de racionalidad, de cuidado razonable. Sí, en todo caso, conviene identificar ese contenido en función de su vínculo, en función del régimen en el que opera y siempre dentro de los límites preestablecidos por el derecho internacional. En todo caso, por hacerlo breve, de las obligaciones de diligencia de vida podemos identificar dos partes en su contenido: obligaciones procedimentales y obligaciones administrativas de adoptar medidas legislativas, medidas
legislativas para el desarrollo de la obligación concreta del régimen del que se trata. ¿Y qué funciones desempeñan? Pues de ahí viene su éxito en el derecho internacional. De las funciones que desempeñan no solamente en el ámbito del cambio climático, sino en otros ámbitos. En primer lugar, desempeñan un papel importante para la gestión de riesgos. Sirven para gestionar riesgos que provengan bien de actores privados o bien de fenómenos técnicos o naturales. Siempre o con mucha frecuencia suele aparecer vinculado al principio de precaución, pero en todo caso facilita hacer frente, las obligaciones de diligencia de vida facilitan hacer frente a estas situaciones de incertidumbre en las que no hay una relación directa entre causa y daño. Una segunda función de las obligaciones de diligencia de vida es que sirven para compensar la reducción de libertades soberanas. Y esto, que puede parecer muy abstracto, es muy fácil de entender. Dada ese carácter abierto, elusivo, esa textura abierta que decía Hart, las obligaciones de diligencia de vida sirven para compensar dentro de los tratados la reducción de la discrecionalidad de los Estados a la que se han comprometido mediante el tratado. Han reducido su margen de discrecionalidad mediante los compromisos contenidos en el tratado, pero conservan un cierto margen a través de las obligaciones de diligencia de vida. Una tercera función es que sirven, y por eso los Estados las están utilizando con mucha frecuencia, sirven para reducir la responsabilidad internacional del Estado, para limitarla, para huir de la responsabilidad internacional del Estado. A cambio, se recurre a esta noción anglosajona que nos gusta tanto y que es tan difícil de aprender también, que es la de la accountability. Se reduce el ámbito de la responsabilidad internacional del Estado, a cambio se pide dar cuenta, rendición de cuentas, explicaciones públicas, accountability. Y una última función es que sirven para estabilizar el orden internacional a través de la procedimentalización. Esta existencia de obligaciones procedimentales, de deberes procedimentales, de explicar, participar, dar razones, crear procedimientos en el fondo, sirve para dar una cierta previsibilidad. ¿Y qué ventajas e inconvenientes tienen estas obligaciones de diligencia de vida? Pues una primera ventaja es su ambigüedad constructiva. Ayudan a concluir tratados. Debido precisamente a esa ambigüedad constructiva, ayudan a hacer posibles los acuerdos. Segunda ventaja, ayudan a adaptar los compromisos a las necesidades y las posibilidades concretas de los Estados. Ayudan a contextualizar las obligaciones de los Estados. Tercera ventaja, permiten la protección no solamente de los intereses de los Estados, sino también de los intereses colectivos. Y cuarta ventaja, ayudan a incrementar esa noción de accountability. Inconvenientes, clarísimos. Diluyen la prescriptividad de las normas. Esos términos vagos, borrosos, difusos, en el fondo rebajan, diluyen la fuerza normativa, la carga normativa de las disposiciones contenidas en los tratados. Y segundo inconveniente, contribuyen al derecho internacional informal, contribuyen al incremento de la tecnocracia, del managerialismo. Por último, y en el cambio climático, pues las obligaciones de diligencia de vida en el ámbito del cambio climático son una manifestación de esa soberanía responsable que decía. Son un instrumento jurídico para el ejercicio de la soberanía responsable. Si el cambio climático es un bien público global, todos los Estados tienen responsabilidad en hacer frente, por tanto son un ejercicio de soberanía responsable y se puede llevar a cabo por diferentes técnicas. Una de ellas, las obligaciones de diligencia de vida. Y en el ámbito del cambio climático, esas obligaciones de diligencia de vida operan en los tres pilares básicos: en mitigación, adaptación y en reparación de daños. En el ámbito de la mitigación, que es el corazón del Acuerdo de París, pues sin poner otros ejemplos, centrándome y así ciñéndome al tiempo. Artículo 4, 2, 3, 4. Son buenos ejemplos de obligaciones de diligencia de vida. Cada Estado preparará, comunicará y mantendrá sucesivas contribuciones determinadas a nivel nacional con la intención de conseguir que las partes deberán
conseguir las medidas de mitigación interna con el objeto de conseguir los objetivos de tal contribución, de las contribuciones determinadas a nivel nacional. Segundo ejemplo, deberán representar una progresión que refleje la más alta ambición posible, estándar de diligencia de vida. Y deberán, párrafo 4, deberán tener en cuenta las diferentes circunstancias nacionales. Vemos como en el artículo 4, artículo 5, en materia de adaptación, artículo 7, en materia de transferencia de tecnología, artículo 4, 5, en definitiva, son un instrumento bien conocido en el ámbito del cambio climático. Y si son un estándar de comportamiento elusivo, ambiguo, ¿cómo podemos determinar qué elementos? Lo importante es qué elementos nos pueden servir para determinar cuándo un Estado ha cumplido o no esas obligaciones de diligencia de vida. ¿Cuáles son los elementos que ayudan a determinar el cumplimiento? Pues algunos factores los podemos identificar. Primero, el objetivo, propósito y metas del régimen. Los objetivos que están en la Convención Marco y en el artículo 2.1 del Acuerdo de París nos han de ayudar a determinar el objetivo de la reducción de las emisiones no más de 1.5 del incremento de temperatura, nos han de ayudar a determinar el cumplimiento de la obligación de diligencia de vida. Segundo factor, el contenido de las obligaciones de diligencia de vida está determinado también por el margen de discrecionalidad permitido a los Estados parte. No todos tienen el mismo en función de las distintas capacidades nacionales. Tercer factor, los recursos, capacidades y grado de contribución al problema. Es otro elemento a tener en cuenta. Cuarto factor, el grado de riesgo que se deriva de la acción u omisión respecto al problema del cambio climático. Y por último, la buena fe. Los Estados están obligados a cumplir de buena fe también estas obligaciones de diligencia de vida. Por terminar, los 20 minutos, unas últimas reflexiones. El cambio climático es un mal público global. El mantenimiento del sistema climático es un interés colectivo y, por tanto, un bien público global. Es una preocupación común de la humanidad, de la cual se derivan algunas consecuencias jurídicas, como recientemente ha identificado el profesor Lidat Amat en un trabajo excelente en la revista Climate Law. Los Estados tienen la obligación de cooperar y están obligados a adoptar medidas en ejercicio de su soberanía responsable. Y esa soberanía responsable tiene dos dimensiones, una interna hacia su propia población y la que a nosotros nos interesa, una externa, para la regulación, protección y gobernanza de los intereses colectivos a través de distintas técnicas, principios y normas. Una de ellas son las obligaciones de diligencia de vida como un instrumento para ejercer la soberanía responsable, que tiene ventajas e inconvenientes, como hemos visto. En todo caso, la soberanía responsable, esta exigencia, la concepción de la soberanía como responsabilidad de hacer frente a los problemas colectivos, puede ser un argumento más, puede proporcionar munición argumentativa para maximizar el contenido concreto de esas obligaciones de diligencia de vida, para determinar el contenido de las obligaciones de diligencia de vida, dentro del régimen del cambio climático, que es lo que yo he expuesto aquí, pero también fuera, para interpretar, puede servir como material argumentativo para interpretar obligaciones que están fuera del régimen del cambio climático. En materia de derechos humanos, la litigación climática en los tribunales de derechos humanos es un buen ejemplo. ¿De dónde viene buena parte del material argumentativo? Viene del régimen del cambio climático. Otro ejemplo, en materia de derecho del mar, la opinión consultiva de los Estados respecto a las obligaciones de los Estados para prevenir y reducir la contaminación marina y sus efectos en el cambio climático, elaborada por el Tribunal sobre el Derecho del Mar en el año 2024, el material argumentativo de dónde viene para interpretar los artículos 193, 194 y 195 del Convenio sobre el Derecho del Mar, pues viene del régimen del cambio climático. Y un último ejemplo, en materia de refugiados, ¿de dónde viene el material argumentativo para interpretar el principio de non-refoulement y el convenio sobre los refugiados? Pues viene del régimen del cambio climático. En definitiva, la soberanía responsable puede ayudar a maximizar el rendimiento no solamente de las reglas del régimen, sino también de otros regímenes. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ángel, por ceñirte casi al tiempo asignado y por
hacernos llegar estas nuevas obligaciones que nacen del derecho internacional y cómo se acomodan a los nuevos principios del derecho internacional. Si os parece bien, las preguntas las hacemos al final, pero aunque pueda, sobre todo a los que no sois de nuestra área de conocimiento, estos nuevos principios como el de debida diligencia tienen mucha trascendencia. De hecho, si me permite Ángel, y casi ya le lanzo un comentario, una pregunta, parte de la argumentación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con la sentencia de las viejitas suizas, que después de mi octava lectura sigo sin entender, ¿no? Pues gira en la parte sustantiva sobre el tribunal habla del margen de apreciación, pero yo creo que lo que está examinando es si Suiza está cumpliendo con el principio de debida diligencia en materia de cambio climático, que entiendo que no. Claro, pero eso es una idea mía y que, por supuesto, apunto muchas de las cuestiones aquí planteadas. ¿Está cerca? Creo que sí. ¿Sí? Bueno, pues ya damos paso a la segunda ponencia, titulada El papel de la Unión Europea como potencia normativa ante la desglobalización, que presenta la profesora Teresa Fajardo del Castillo. Cuando quiera. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La presentación es muy sencilla, son fotos y una serie de ideas con las que me gustaría iniciar un debate. Para mí es un enorme placer estar aquí con ustedes, sobre todo respondiendo a la invitación del profesor Salinas, que cuando me comentó de esta reunión multidisciplinar para culminar un proyecto de investigación en el que habían participado todos sus compañeros de facultad, me pareció especialmente atractiva, porque realmente exponer una serie de ideas en un marco multidisciplinar para nosotros es un gran reto. Además, no solamente el reto de responder al profesor Pérez cuando en principio viene a decir que cómo es posible creer todavía que la Unión Europea sea una potencia normativa. Su crítica, y es una crítica bien fundada porque como él mismo ha señalado, fue uno de los revisores de mi trabajo o de mi libro sobre la Unión Europea como potencia normativa, en el sentido de que la Unión Europea ha desempeñado un papel fundamental en el marco del desarrollo del régimen climático. Pero como antes ha señalado el profesor Envidirujo, aquí hay varias cuestiones que es necesario recordar. Él citaba a Fols para señalar que el cambio climático es realmente lo que ha llevado a cabo una globalización de las relaciones entre los estados desde un punto de vista no necesariamente medioambiental, y él lo ha situado directamente en el modelo económico. Él, en esa exposición previa que ha hecho tan clara y al mismo tiempo tan valiosa para hacer nuestra introducción a los distintos ámbitos multidisciplinares, para mí era evidente que la protección del medio ambiente, la protección del planeta contra las crisis planetarias que son precisamente el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, se tienen que igualmente situar en la configuración de un modelo económico. Y está claro que un modelo económico en el que se descarbonice ese proceso, los procesos de producción, los procesos industriales, tiene un coste elevadísimo. Sin embargo, y esa es la otra gran cuestión, no asumir ese coste realmente hoy por hoy sería impensable debido a lo que sería su afectación del planeta y la posibilidad de la vida en él. Pues bien, dicho eso, para mí era interesante, me he ido directamente al lema trumpiano, pero para mí es importante empezar por el principio.
Para los que trabajamos con el medio ambiente, sabemos lo que es la incertidumbre y sabemos igualmente lo que es los cambios provocados por el conocimiento científico y por cambios inesperados, como ha sido en los últimos años la pandemia del COVID y la guerra de agresión de Rusia en Ucrania. Todos esos elementos totalmente inesperados nos han llevado a un cambio también acelerado. En el libro que comentaba el profesor Enrique Pérez, yo hablaba de la diplomacia del clima de la Unión Europea como vía para alcanzar algunos de los objetivos del Pacto Verde a nivel mundial. Cuando yo planteé ese libro, para mí era importante que la Unión Europea, a través de su diplomacia del clima, había incorporado en todas sus políticas exteriores la necesidad de luchar contra el cambio climático y perseguir los objetivos del Acuerdo de París. Si ustedes se fijan, además, desde nuestro punto de vista del derecho internacional, el utilizar esos argumentos desde el derecho internacional son para mí esenciales para caracterizar a la Unión Europea como una potencia normativa, por varias razones. La primera, yo en este caso partiría de lo que sería la tradición francesa de la Charia cuando habla de la política jurídica exterior de los Estados. Es decir, cuando se lleva a cabo la defensa de determinados objetivos a través de la política exterior, hay que asumir igualmente un marco regulatorio para legitimar la acción exterior. En el caso de la acción exterior en materia climática, está claro que la Unión Europea ha sido una defensora constante de lo que se denomina el multilateralismo basado en normas de Naciones Unidas. Sin embargo, nuestro apoyo al multilateralismo basado en normas de Naciones Unidas ha tenido un límite, y ese límite es el que ha llevado a que la Unión Europea se tenga que reinventar como potencia normativa. ¿Por qué? Porque el multilateralismo basado en normas de Naciones Unidas, al que se le puso el adjetivo de eficaz cuando no lo era, y cuando se le ha puesto el adjetivo de inclusivo porque tampoco lo es, nos encontramos con que está fallando. En el caso de la Unión Europea, es consciente de que el derecho internacional del medio ambiente está compuesto por cientos de tratados internacionales que sufren de un déficit crónico de incumplimiento. Ese déficit crónico de incumplimiento necesita de distintos revulsivos para, de alguna manera, hacer que los Estados cumplan con esos objetivos que el profesor Ángel Rodrigo venía a señalar, que son todos vinculados a intereses colectivos de los que dependen la protección de valores comunes y, sobre todo, él no lo ha dicho, pero igualmente es el gran maestro en estos temas, es decir, los intereses comunes, el patrimonio común de la humanidad, todo ello vinculado a esa necesidad de actuar. Sin embargo, aquí hay una cuestión fundamental que no podemos olvidar, y en este caso me gustaría un poco también, recordando la presentación del profesor Envidirujo, recordar una cuestión. Es, supongo, el punto de partida básico para entender los regímenes climáticos y la protección medioambiental. En este caso nos encontramos en una situación realmente problemática. Los problemas medioambientales son globales, las soluciones son nacionales. Eso significa que el cambio climático, los gases de efecto invernadero, los daños que sufre el planeta son daños compartidos por todos. Esa idea de globalizar que lleva a cabo el cambio climático, sí, pero de manera desigual. No todos están sufriendo el cambio climático. No lo sufrimos en España, como se sufre en África o como se sufre en el Pacífico Sur. La otra gran cuestión es que los mayores contribuyentes, en principio, son igualmente los que tienen en sus manos las posibles soluciones. Y la idea, para mí siempre básica, de la que parto, y siendo por ello muy problemático, es que para
aportar soluciones, hay que ser parte del problema. Eso ha hecho que la Unión Europea sea cada vez más irrelevante en la medida en que el problema no está, en principio, o no le es totalmente atribuible. Entonces, el profesor Irujo, cuando señalaba en su presentación que en realidad los grandes emisores de CO2 eran China, la India, Rusia, aquí había una cuestión importante a señalar. Normalmente empezamos a partir de esa descripción y entonces decimos la medida en que China emite un 28%, que le sigue la India, que le sigue Rusia, que le sigue Estados Unidos con un 15%, que la Unión Europea es cada vez más irrelevante porque solamente es responsable de un 6% de las emisiones. ¿Cómo podemos entonces buscar soluciones que permitan la reversión del cambio climático? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo alguien que es solo un 6% del problema puede igualmente tener una contribución efectiva? ¿Cómo puede realmente intentar echarse a las espaldas un cambio? En cualquier caso, esa caracterización del problema no es del todo satisfactoria. La Unión Europea es responsable de el cambio climático en los países terceros donde se producen esas mercancías que luego se importan. Por eso nosotros hemos intentado dentro de la Unión Europea adoptar precisamente un reglamento sobre la deforestación importada, esa directiva sobre la diligencia debida. Estamos intentando asumir realmente la responsabilidad de ese daño o esos problemas medioambientales que generamos más allá de nuestras fronteras. Sin embargo, y aquí empieza mi presentación, con lo cual voy mal de tiempo, para mí es importante partir de que hay un cambio de escenario hasta cierto punto inesperado, acelerado y que nos debe llevar a reflexionar. Después del COVID y después de los nuevos populismos, y aquí precisamente era en la que situaba la presentación de las diapositivas para los que nos estén siguiendo desde sus casas, hay una cuestión fundamental. Durante un periodo de tiempo más breve de lo que cabía esperar, hemos vivido lo que se llamaba una globalización basada en la generación de riqueza a través de cadenas de suministro o de cadenas de valor que iban añadiendo una serie de precisamente de elementos fundamentales que nos llevaban por una parte a ser interdependientes y a crear riqueza con esa interdependencia. Podríamos ser mucho más críticos con esa afirmación porque podríamos considerar igualmente que éramos más ricos los que ya lo éramos y que de alguna manera se les aceptaba dentro del sistema económico internacional a los que se sumaban dentro de esa globalización económica en torno a las cadenas de suministro de materias primas, combustibles y también igualmente mercancías. Sin embargo, esa idea de globalización, que además no era ajena a la globalización de un modelo civilizatorio, que podría caracterizarse igualmente como neocolonialista y crítico por grandes zonas del planeta. Sin embargo, se consideraba que para la Unión Europea era fundamental, que era su vehículo para transmitir valores junto con una idea de mercado abierto en el que la libre circulación de mercancía a nivel global y a nivel regional era también una vía para la transmisión de un modelo de Estado de Derecho, de democracia y de protección de los derechos humanos. Esa idea nuestra, además, había sido formulada de distintas formas con un cierto eco importante, como fue cuando Arnold Bradford acuñó el concepto del efecto Bruselas.
El efecto Bruselas significaba que Bruselas exportaba derecho, Estado de Derecho, garantía de los derechos, a pesar de las graves deficiencias que en el momento final pudieran derivarse. Durante un tiempo más breve, vuelvo a subrayar esa idea, durante un tiempo más breve de lo que hubiese sido deseable, Europa era un modelo de exportación de un sistema económico más un sistema de valores y de respeto y promoción del Estado de Derecho y los derechos humanos. ¿Qué ocurre? En un momento dado se viene a señalar que el coste de ese efecto Bruselas era excesivo para los países en vías de desarrollo. Para ellos era un coste en términos de aceptación de un modelo político ajeno a ellos y igualmente el profesor Ángel Rodrigo lo ha puesto muy claramente de manifiesto. Un incremento de los mecanismos de promoción y control del cumplimiento, intentando alejar los mecanismos clásicos, tradicionales de responsabilidad internacional que quedan aparcados para facilitar esa promoción del cumplimiento. Con un coste, y esa es una cuestión importante, unos costes políticos, económicos y sociales igualmente muy relevantes. ¿Cuál es la situación actual? Y por eso le agradezco muchísimo al profesor Salinas la oportunidad que me ha dado de compartir con ustedes lo que para mí son retos de lo que viene. La idea es que actualmente nos encontramos en un proceso de lo que se ha denominado desglobalización. Y es relativamente reciente, nos ha cogido por sorpresa. Si nosotros vemos los síntomas de esa desglobalización y nos fijamos en quién ha dado, en primer lugar, o ha puesto de manifiesto esos síntomas, le echamos las culpas al presidente Trump, por eso hacíamos esa referencia, el populismo, el intento de repatriar las inversiones extranjeras para producir en el suelo patrio, y no solamente eso, sino cortar con las cadenas de suministro y, en su caso, solamente mantenerlas con los aliados más próximos, de manera que incorporamos el término del reshoring. Es decir, solamente le compro al que está en un marco geográfico próximo que me permite llevar a cabo ese abastecimiento en un periodo de tiempo muy, muy breve y además le controlo. La idea con Estados Unidos, además, se queda bien clara si tenemos en cuenta que cuando en agosto del año 2022 el presidente Biden adoptó la ley de reducción de la inflación, le dio una enorme continuidad a la política trumpiana, con lo cual no hay cambio alguno, sino una profundización en la línea ya abierta, con lo cual para Europa no ha sido nada beneficioso, con lo cual en Estados Unidos se llevaba a cabo una serie de subsidios muy, muy atractivos para aquellas empresas que invirtieran en suelo, y reitero esa idea de que tenía que haber un elemento territorial en el proceso productivo que estuviera situado en Estados Unidos. Para la Unión Europea eso fue una gran traición y además resultó también en un gran ridículo político. Porque el año pasado, en el año 2003, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hizo una tournée por aquellos países que se consideran los like-minded o aliados más próximos. Tuvo un cierto eco en Canadá, pero no lo tuvo en Estados Unidos, donde vino con las manos totalmente vacías cuando Estados Unidos se negó a ir más lejos en lo que había sido la propuesta de crear un club del acero limpio y de reducir los efectos más perniciosos de la ley de reducción de la inflación. Cuando Ursula von der Leyen es consciente de ese ridículo y de la necesidad de que no quede más patente de lo que ya había quedado, en Europa se lleva a cabo una propulsión de la adopción de estos instrumentos normativos que son, en última instancia, instrumentos normativos con un impacto extraterritorial y, en la peor de las condiciones, medidas unilaterales que se imponen en los países productores de las mercancías.
Esa situación, que es de alguna manera provocadora de una reacción en países del tercer mundo, especialmente aquellos países en vías de desarrollo que eran nuestros proveedores directos, se traslada a la Organización Mundial del Comercio en una carta en la que se viene a decir que las políticas que la Unión Europea empezaba a adoptar eran inaceptables. Sin embargo, curiosamente, ha habido efectos positivos en ese intento de llevar a cabo una revulsión en el proceso. Y esta es la cuestión que quería comentarles. Se acaba de iniciar la presidencia húngara del Consejo de la Unión y su lema es Europa en primer lugar, hagamos Europa grande. Otra vez, no era un lema trampiano, Sergio, es Víctor Orbán provocándonos, y me parece muy bien que nos provoquen. Ahora se trata de ser responsables nosotros en nuestra respuesta. Porque lo que viene a decir Víctor Orbán es, vamos a hacer grande Europa de nuevo, desregulando, y esta es la otra gran cuestión. Vamos a proteger menos el medio ambiente porque es un peso insoportable para los agricultores. Ese ha sido el tema manipulado de una manera tóxica en las elecciones pasadas que hizo que se movilizara la gente a votar. Estamos hartos de que se conviertan en tóxicos temas fundamentales que deben ser objeto de protección permanentemente. Y sin embargo, el presidente Orbán sigue siendo el que adopta este lema de que hagamos Europa grande de nuevo. Es posible, es deseable cómo nos adaptamos a un mundo que hace ya muchos años el profesor Sergio Salinas vaticinó claramente como multipolar. Además, él hablaba de que hace ya años estamos en camino hacia imperios, hacia nuevos imperios. Sergio, por favor, hay que recordar que lo escribiste ¿cuándo? ¿Hace cuánto tiempo? Hace ya muchísimo. ¿Se ha cumplido? La profesora Anu Bradford, que supongo que la sigo precisamente porque me pareció tremendamente interesante esa propuesta y ese concepto tan clarificador y tan sintético del efecto Bruselas, ha escrito un nuevo libro sobre los imperios digitales. Si vemos ese tocho, porque realmente esta señora escribe con una enorme facilidad y sobre todo con una capacidad de dirigirse no solamente a los especialistas, pero para poner de manifiesto que hay una cuestión fundamental. Estados Unidos siempre ha querido el excepcionalismo, desde siempre. El presidente Obama, además, lo puso de manifiesto en Naciones Unidas, decía, si Estados Unidos es el valedor de la paz en el mundo, tiene que ser objeto de un tratamiento especial. Estados Unidos ha dejado de ser el valedor de la paz en el mundo, pero sigue queriendo un excepcionalismo. El excepcionalismo también lo pide China. Ahora bien, con un tono diferente, porque China es hoy por hoy quizás lo que Enrique vendría a decirme, la potencia normativa que lidera a los países en vía de desarrollo, y su visión no es la desregulación, pero al ser la voz de los países en vía de desarrollo, curiosamente ha ido más allá de lo que los profesores de Derecho Internacional hemos considerado hace mucho tiempo. Siempre hemos dicho que en Derecho Internacional la costumbre internacional había sido objeto de oposición por parte de los países en vía de desarrollo porque consideraban que no habían participado en su proceso de formación. Curiosamente, la voz de China es no solamente criticar la costumbre internacional, sino también los tratados internacionales en cuya elaboración no tuvieron una posición relevante en su momento. Eso lleva a un cuestionamiento de todas las normas internacionales existentes y ese revulsivo chino lleva sobre todo a abrazar los instrumentos de soft law. Y esa es la gran cuestión que hoy por hoy, en principio, se ha convertido en mi línea de investigación principal
pero no solamente por el soft law, sino por la idea de principio. Mis próximos trabajos van a ser sobre una gobernanza internacional por principios, debido al rechazo a los instrumentos tradicionales de derecho internacional, una gobernanza internacional por principios, precisamente porque China, que ahora sí tiene la capacidad para liderar los procesos normativos, y sobre esta es una cuestión que quizás ya he escrito demasiado, precisamente China lo que quiere son procedimientos normativos abiertos, nunca con obligaciones precisas, y la situación es compleja. Por tanto, hay una tendencia a la desregulación, pero esa desregulación, Anu Bradford también lo señalaba en los imperios digitales, en su trabajo, venía a decir, sí, pero no. Sí, pero no por lo siguiente. Vamos a desregular todos los requisitos técnicos que hacen que no circulen libremente los productos agrícolas, pero también los productos industriales. Y en ese momento, Anu Bradford piensa, no, aquí hay un elemento fundamental del que no podemos prescindir dentro de las tendencias regulatorias. Y viene a decir que, y eso es cierto, que si bien no queremos los países en vía de desarrollo no quieren una carga excesiva de tipo regulatorio, debemos necesitarla, reivindicarla para proteger, por ejemplo, los datos personales que se ven expuestos a un uso de la inteligencia artificial que es hoy por hoy inaceptable. Entonces queda un espacio para esa Unión Europea. Sin embargo, aquí y ya voy finalizando. Ay, perdón, me he pasado 5 minutos. Voy a finalizar lanzándoles una serie de ideas para provocarles. La primera, la Unión Europea tiene la misma culpa que Estados Unidos y que China con el actual modelo de desglobalización. Somos igualmente culpables, porque a esos intentos de Estados Unidos y de China de apropiarse de materias críticas para la producción de las baterías de los coches necesarios para esa economía descarbonizada, hemos replicado totalmente su modelo de intentar atraer las inversiones y mantener un régimen regional de control. Somos un imperio pequeñito y a veces ridículo e irrelevante. Pero, en algunos casos, cuando actuamos a través de las normas, podemos ser efectivos. Y eso es a lo que me refiero cuando digo que han saltado las alarmas en la Organización Mundial del Comercio. ¿De qué manera? La última semana ha sido especialmente relevante, y perdón por traer a colación temas recientes. En la Organización Mundial del Comercio ha habido un momento, digámoslo así, yo quiero pensar, un punto de inflexión. En los últimos años, la Unión Europea ha registrado a través del mecanismo de transparencia de la Organización Mundial del Comercio todas aquellas medidas que podían tener efectos extraterritoriales y tener una percepción por parte de terceros estados como medidas unilaterales inaceptables. Sin embargo, quizás, y aquí se va, y perdónenme, aquí se va a discutir en este seminario, por eso me parece extraordinariamente interesante, el mecanismo precisamente de ajuste del carbono en frontera. El caso es que la OMC, cuando toma nota de nuestro mecanismo europeo del ajuste del carbono en frontera, lo recibe mal. Pero esta semana ha venido a decir que hay 17 mecanismos que copian al europeo. Y para finalizar, se genera una fragmentación a nivel internacional que es inaceptable. De manera que la Organización Mundial del Comercio ha dicho, necesitamos volver a cooperar para tener unas normas comunes que nos sirvan a todos. Y eso es lo que ha defendido hasta ahora siempre la Unión Europea. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa, por la exposición, y me alegra mucho volver a oírte y volver a estar en desacuerdo contigo. Y bueno, mientras hacemos el cambio, yo aprovecho para ir lanzando alguna cuestión, y es
no sé, yo creo que, lo digo muchas veces, pero creo que la Unión Europea en este tema está haciendo el canelo. ¿Y por qué pienso en esto? Porque resulta que el gran beneficiario de nuestra política climática aplicada internamente es el país que más emite, que es China. ¿Por qué? Porque, querida Teresa, tú has puesto un coche, pero el coche es alemán, eléctrico. Los coches eléctricos, no solamente en España. Yo vengo de Brasil y va a copiar la subida de aranceles, exactamente igual. Es decir, es un poco congruente. O sea, el que se está contaminando más se está forrando con los coches eléctricos que estamos comprando los europeos. Pero además, y luego ese es el tema que me toca a mí hablar en la siguiente mesa, si estamos con una normativa que aplicamos al mercado de derechos de emisión del transporte marítimo, no el 100%, sino el 50%, vamos a ver qué hacen las grandes compañías, porque tenemos enfrente de nuestras costas haciendo unos macropuertos espectaculares. ¿Puedo responder? No, porque el moderador soy yo y hemos acordado que las preguntas son al final, ¿no es así? Lo siento, Teresa. Es así, no tenemos nada, o sea, somos amigos, pero bueno, siempre nos enfrentamos. Bueno, y aquí tengo que presentar a mi amigo Sergio Luis. Bueno, pues como le conocéis todo el mundo, pues simplemente darle paso y él va a hablar, o se titula su ponencia, el Pacto Verde Europeo, la legislación europea sobre el clima y el programa Objetivo 55. Instrumentos para un nuevo intento de la Unión Europea de asumir el liderazgo climático. Largo título que espero se traduzca en una corta ponencia. Gracias. Pues nada, muchas gracias. El moderador modera a todos menos a él mismo, con lo cual para eso está donde está, pero que se prepare porque la siguiente mesa la modero yo y está él, de ponente. O sea, donde las dan las toman, que decía aquel. Yo estoy encantado, la verdad, por todos los que estáis aquí y sobre todo por quienes tengo en este lado de la mesa, porque la verdad es que ha costado tiempo poder traer a estas dos personas que tengo a mi izquierda. Enrique viene más, iba a decir desgraciadamente, pero es mentira, es por tomar el pelo solamente, porque creo que lo que él ha dicho de los mayores expertos, en mi caso desde luego no, pero en el suyo sí, en materia de cambio climático en la doctrina internacionalista española, uno no puede hacer nada si no cuenta con Ángel y con Teresa, con lo cual estoy encantado de que hayan tenido la posibilidad de sumarse. Bueno, yo voy a hacer una ponencia, voy a intentar ajustarme a los 20 minutos para no dejar descuidado el flanco y que quien tengo a mi derecha me acuchille, que tiene un doble objetivo en realidad. No sé si... Ahora, tiene un doble objetivo que es, por una parte, servir de alguna manera de introducción después de las ponencias de Ángel y Teresa, que son de un carácter mucho más global, y yo decía al principio que las mesas son temáticas dentro de lo que cabe, pues esta es una mesa, podríamos decir, introductoria de lo que es la materia. Las que vienen después ya son mucho más centradas en aspectos concretos, entonces yo lo que pretendía era presentar esto que yo identifico como un puzzle, por llamarlo de alguna manera, porque la verdad es que es un galimatías. Antonio en esa exposición ya nos ha explicado la translacional galimatías español. Bueno, pues el europeo es poco más o menos igual, sino peor. Yo ni siquiera voy a mencionarlos todos porque sería una locura. Y luego, a mí me encanta hablar detrás de Teresa, porque Teresa tiene todavía un punto idealista que es absolutamente recomendable. Yo, como soy mucho más cínico, voy directamente en muchas ocasiones, no a rechazar lo que ella dice, pero sí a decir que ya me gustaría que el mundo fuera así, pero desgraciadamente no termina de ser. Acabo de ver con satisfacción que empieza a pasar ya al lado oscuro. Empieza a ser ya cínica y no iba a decir destructiva, pero sí mucho más crítica de lo que en otros sitios se hace respecto de lo que es la Unión Europea. Entonces, yo he dividido, como veis aquí, mi ponencia de forma muy clara, con una pequeña introducción muy rápida que trata de presentar lo que la Unión Europea pretende hacer ya desde hace mucho, desde la Convención de Nueva York en el ámbito de la cooperación climática internacional. Eso de liderar desde el ejemplo, eso es muy fácil de decir, luego ya veremos a ver cómo lo concretamos, y luego hay dos niveles, un examen ad intra y un examen ad extra. Es decir, ad intra, que es eso del Pacto Verde Europeo desde la perspectiva de la repercusión en el esfuerzo de la Unión Europea de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Definiremos lo que es la neutralidad climática. Ángel Manuel, que lo tengo aquí a mi izquierda, me permitirá que me apropie de buena parte de lo que él ha puesto en ese manual soberbio que ha hecho con Tirán.
porque está muy bien definido, yo no lo podría definir mejor. Y luego eso, cómo se traslada ese objetivo de la neutralidad climática, tal y como se define por el Pacto Verde y por lo que viene después, cómo se pretende trasladar. Y ya os adelanto, como diré después, que es una aproximación, por eso tenemos este congreso, porque concretar el Pacto Verde Europeo a los efectos de la reducción de emisiones exige afectar a tantos ámbitos que necesitamos a gente que venga a hablar del transporte, de la dimensión fiscal, de la energía, del régimen de comercio de derechos de emisión, etcétera, etcétera. Por eso hablaba de ese puzzle. Y luego entraré en la segunda parte, eso del líder climático. A mí me toca de vez en cuando con Teresa, con Rosa Giles, con otra colega y amiga de la Universidad de Huelva, que hablan de esa posición de la Unión Europea como líder, y yo digo que, bueno, como decía Ramón de Campoamor, todo, nada es verdad ni es mentira, todo según el color del cristal con que se mira. En este caso, ¿qué demonios es eso de ser líder? Y yo me he permitido, de nuevo, como ha hecho Antonio, acudir a la Real Academia Española de la Lengua, ver cómo se define eso de líder, ver que hay dos acepciones y que una puede ser, con mayores o menores dudas, la otra ya nos gustaría. Pero no nos gustaría solo a nosotros, me gustaría a toda la comunidad internacional, pero de momento al menos yo creo que no. Y bueno, lo que termino es presentando lo que esa diplomacia del Pacto Verde Europeo, que ella misma ha definido en alguna ocasión, que yo identifico como una diplomacia 2.0, ¿qué aporta de nuevo? Ya que no hemos sido capaces de ser un verdadero líder en el sentido que yo creo que deberíamos serlo, si ahora tenemos otras herramientas de forma muy aproximada que nos permiten pensar que vamos a tener más posibilidades. Ya lo veremos. Y la introducción muy rápida. ¿Qué ha hecho la Unión Europea desde el principio? Estoy hablando de las primeras negociaciones que condujeron a finales de los 80 a la Convención Marco de Naciones Unidas del Cambio Climático de Nueva York, del 92, pues ha pretendido liderar desde el ejemplo. ¿Y eso qué quiere decir? Ha dicho, bueno, yo me autoimpongo, en ocasiones más allá de lo que los propios textos de derecho internacional le imponían, obligaciones de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, obligaciones de mitigación, mostrando cuál es el camino a seguir. La idea era, y así aparece recogido en documentos institucionales de la Unión, que a base de esa demostración de compromiso, de esa condición de modelo, fuéramos convenciendo a los demás, es decir, que la política intra fuera la herramienta para la influencia ad extra en la cooperación climática internacional y todos fueran a decir, es verdad, la Unión Europea tiene razón, tenemos que seguir el mismo camino. La verdad es que no hemos tenido mucho éxito, por no decir que no hemos tenido prácticamente ninguno. Y ahora intentaré demostrar el porqué. Y entonces aquí entra el Pacto Verde Europeo y toda la amalgama de normas. El Pacto Verde Europeo no es una norma, es una comunicación de la Comisión. No sabríamos definir cuál es la naturaleza normativa, como decía Antonio, pero en todo caso está muy lejos de ser una norma de derecho positivo, pero sí que aparece concretada en una serie de normas que lo que pretenden es insistir, como si fueran aragoneses de pro, insistir de nuevo obstinadamente en decir hay que liderar desde el ejemplo, vamos a dar un nuevo ejemplo, sí que es cierto que con otros elementos añadidos. Entonces, bueno, pues uno de esos elementos añadidos es que si hemos estado asumiendo obligaciones de reducción de emisiones mayores que los demás, ahora ya asumimos el objetivo principal, ese de la neutralidad climática que ya comentaba Antonio y que va a salir en varias ocasiones para el año 2050. Pero claro, decía, es que el Pacto Verde Europeo no es un mero marco normativo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, es mucho más. Es toda una estrategia económica global de transformación de la Unión Europea. Lo tenía por aquí apuntado, me vas a permitir que lo lea porque no me resistía a aprendérmelo de memoria. Transformar la Unión Europea en una sociedad equitativa y próspera con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva. Casi nada. No sé yo. Eso y que suba el Zaragoza a primera división creo que están en el mismo plano. Y para conseguir ese objetivo, como decía, hay todo un puzzle normativo que tiene, como señalaba, la neutralidad climática como eje, podríamos decir. ¿Pero qué es la neutralidad climática? Aquí, Ángel Manuel, me vas a permitir que me apropie en el texto debidamente citado, aquí solo con una cita genérica. La neutralidad climática, que si se ve de una manera aproximada, parece que se ve como una especie de estadio final, pero que no lo es. Que el propio Pacto Verde Europeo lo deja claro, que contempla el Pacto Verde y la legislación europea del clima, la llamada legislación europea del clima, un reglamento de la Unión Europea, ahora entraremos en esas, que contempla que incluso haya emisiones negativas, porque en el fondo la neutralidad climática no es más que una compensación o un equilibrio. Es decir, que las emisiones netas en el año 2050 de la Unión Europea sean cero. Es decir, que emitamos un volumen de emisiones igual
no inferior, porque ya estaríamos en emisiones negativas, igual al de gases que somos capaces de detraer de la atmósfera, como decía Antonio, principalmente a través de la acción de los diferentes sumideros, etc. ¿Y cómo se pretende alcanzar? Pues primero por fases en las que ya vamos tarde. Una primera fase, que es en el año 2030, un 55% reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, y una segunda fase en 2040, que la Comisión tenía que presentar una propuesta legislativa en el plazo de 6 meses desde el primer balance mundial, de acuerdo con el artículo 14 del Acuerdo de París. Para que no lo sepáis, eso ya fue en la última COP en Dubái en diciembre del año pasado, con lo cual no hay presentación de una propuesta legislativa, con lo cual ya vamos con retraso. Lo que ha hecho la Comisión es diferentes documentos, de nuevo documentos COM, documentos, digamos, declarativos, diciendo que lo que se pretende con eso es allanar el camino para una propuesta legislativa, pero el mandato que tenía de momento no ha sido cumplido. Incluso hay un tercer nivel, podríamos decir, porque dice que después del segundo balance mundial, de acuerdo con el Acuerdo de París, podrá modificar esa propuesta. Los últimos documentos de la Comisión dicen que para 2040 tenemos que haber reducido un 90% de emisiones de gases de efecto invernadero. De momento todavía no con valor normativo, sino con valor indicativo, pero por ahí parece que van los tiros. Decía, neutralidad climática en realidad como equilibrio, como volumen de emisiones netas, pero como equilibrio ni siquiera individual, sino global. Es decir, es la Unión Europea la que va a tener que alcanzar esa situación en el año 2050. Eso quiere decir que no todos los estados necesariamente tienen que alcanzar esa situación, sino que será el sumatorio de todos ellos el que lleve a ese resultado final. Y para eso, dentro de ese puzzle normativo, el puzzle normativo del el programa Objetivo 55, que aquí aparecía recogido, es simplemente, digamos, el envoltorio de todas las disposiciones normativas que concretan el Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde Europeo, una de las normas que recoge es ese reglamento 842 del año 2018, lo que se conoce como el reglamento de reparto de esfuerzo, que es una modificación que se realiza al mismo y en donde establece diferentes cuotas con el objetivo de alcanzar esa pretensión de la neutralidad climática en el año 2050. Pero decía, el Pacto Verde Europeo es un documento declarativo, si queremos llamarlo así, y además de carácter global, y lo necesitamos concretar, y lo hemos concretado en 2 escalones, quizá porque uno era muy difícil o demasiado pretencioso. Primero, la legislación europea del clima, que es una norma, no digo vacía, pero sí hueca, establece objetivos, pero no dice cómo conseguirlos. Era imposible, no hubiera sido una norma, hubiera sido la enciclopedia británica, se hubiera tenido que concretar los objetivos en cada uno de los ámbitos en los que proponía la acción. Legislación europea del clima que traslada ese objetivo de la neutralidad climática ahora sí al ámbito del derecho positivo, se convierte en un objetivo vinculante, y luego una serie de disposiciones que en cada uno de los sectores, y eso ya lo dejo a mis compañeros, que en cada uno de esos sectores luego van a ir concretándolo. Yo aquí me limitaré a enseñar un cuadro y casi de corrido para no acercarme a esos 20 minutos y que me amonesten desde mi derecha. Bueno, pues ese legislación europea del clima se concreta, digamos, en un desarrollo reglamentario muy relevante que recoge un conjunto de normas que yo aquí no voy a recogerlas todas, sino solo algunas que considero más importantes de mi perspectiva, porque en el cuadro veréis que aparece la contribución más o menos concreta que de esa norma resulta para el esfuerzo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea. Bueno, se me olvidaba, creo que me lo he pasado en algún momento, decía, legislación europea del clima que tiene una peculiaridad, y es que, como muy bien hace Ángel Manuel en su libro, poner el énfasis en esta cuestión, que no hacía falta. No hacía falta porque es un reglamento de la Unión Europea y, como sabemos todos, o la mayoría, un reglamento de la Unión Europea per se es legislación, que no necesita ya ningún tipo de añadido de cara a incentivar lo que ya tiene inherente a su propia naturaleza. ¿Y por qué se incluye? Porque él aparece aquí recogido, aunque no se ve muy bien, esa es una imagen del Diario Oficial de la Unión Europea, en donde reglamento y entre paréntesis legislación europea del clima. Esa reiteración es innecesaria, no solo es innecesaria, sino que tiene una cierta paradoja, porque luego el materializarlo en la práctica desde el punto de vista de la exigencia de responsabilidades tiene también sus peculiaridades y que solo tiene razón de ser con lo que yo voy a decir en la segunda parte de mi exposición, en la que llego enseguida. Es una operación hacia el exterior. Es una especie de simbolismo político para señalar al mundo que la Unión Europea de nuevo insiste en liderar desde el ejemplo y que el ejemplo todavía es más conveniente del que era en épocas anteriores.
Y decía, programa objetivo de 55, que en realidad es todo un paquete muy amplio de medidas, algunas nuevas y otra modificación de medidas anteriores que tienen todas una misma finalidad, mismo objetivo final. Por eso decía que era un puzzle de piezas que van dirigidas a componer una imagen final. Aquí a la derecha de mi imagen, a mi izquierda en la pantalla, tenéis un diagrama en donde no indica las normas, pero sí los diferentes sectores que aparecen concernidos. Y aquí una imagen muy rápida, como os decía, de las normas principales desde la perspectiva de lo que van a aportar al esfuerzo de reducción de emisiones. Por ejemplo, en la mesa siguiente, los ponentes van a hablar de la primera de ellas, es el Reglamento 959 del año 2023, la última modificación de momento del régimen europeo de comercio de derechos de emisión, en donde hay, por cierto, es uno de los que introduce más modificaciones, como ellos explicarán después, un paso del 43 al 62% en reducción de emisiones para el año 2030 y lo que yo creo que es mucho más importante todavía en términos cuantitativos, la integración en el régimen de sectores que antes no estaban y que hacían que el régimen fuera, pues, digamos, de una eficacia muy limitada. Transporte marítimo, transporte aéreo, edificios, etcétera, etcétera. Bueno, pues, esto es una simple imagen, una simple fotografía de arriba de lo que implica ese pacto, ese programa Objetivo 55. Y entro ya en la segunda parte. Todo eso ad intra y hacia el exterior, eso cómo nos va a servir para alcanzar ese objetivo pretendido de liderazgo climático, que por cierto aparece, ya no solo es que lo diga la doctrina, ni siquiera la doctrina internacionalista, sino que aparece en multitud de documentos oficiales de las instituciones europeas. Y claro, yo me planteo, ¿y qué significa ser un líder? Los términos en derecho tienen que ser muy precisos, entonces acudo a el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y que tiene esas dos acepciones simplificadas para no incluir todo lo que el diccionario dice al respecto, que son dos modelos. El líder es el que tiene capacidad para dirigir un grupo, interpreto dirigir en el sentido de influir, de modelar conductas, o el que está a la cabeza de un grupo, es decir, el que se plantea como modelo de una conducta a seguir por el resto de los miembros del grupo en cuestión. Entonces yo digo, bueno, la Unión Europea lo que pretende es utilizar la segunda para llegar a la primera. Pretende presentarse como modelo, o al menos eso es lo que dicen sus propios documentos, para que los demás vean que ese es el comportamiento adecuado y por lo tanto influya en el comportamiento de los demás, que se alineen detrás de él, como la imagen esta del señor con la bandera que alinea las huestes detrás suyo y sigan un comportamiento muy similar. Lo que pasa es que no hemos tenido éxito. Yo, bueno, ahí he puesto una morcilla al respecto que guarda relación con lo que comentaba Teresa. La condición de la Unión Europea como modelo, en mi opinión, no es demasiado discutible. Es verdad que es perfectible, como todo en la vida. Es verdad que hay sombras. Es verdad que hay quien dice, y la propia Unión Europea, quizá con un poco de síndrome de Estocolmo, lo incorpora a sus textos, son los que más hacen, pero podrían hacer más. Puede ser, pero conviene también que seamos críticos, pero que seamos críticos hacia nosotros mismos y también hacia el exterior. Nadie hace más, al menos en este momento. Y ya lo hemos dicho en varias ocasiones, y se hablaba respecto de la litigación climática, lo comentaba Ángel, en la demanda famosa Clima Seniorinen con las señoras suizas. Suiza, lo reconocen los demandantes, aporta el 0,18% en las emisiones globales. Y entonces es muy importante esa sentencia desde el punto de vista de la lucha contra el cambio climático, porque vamos a conseguir que Suiza aporte el 0,16%. El día que eso sirva como modelo para que haya una demanda climática en China, pero no como las que hay, que son de carácter comercial, sino desde el punto de vista de la protección de derechos y del clima, bueno, pues entonces hemos dado un paso positivo. Mientras tanto, la verdad que la eficacia es bastante limitada. Bueno, decía, el éxito de nuestra capacidad de influencia en el modelo climático es relativo. Y no me voy a extender mucho, estará en el texto escrito, pero ni en el protocolo de Kioto ni en la Convención Marco. Nosotros, es verdad lo que comentaba Teresa, la Unión Europea es muy activa, pero no se puede decir que haya conseguido influir de manera que el modelo responda a sus expectativas, de objetivos precisos, de textos internacionales, de modelo multilateral y centralizado. Ni el protocolo de Kioto, ni en la Convención Marco, ni en la famosa COP de Copenhague. Lo más sangrante es que en muchas ocasiones eso se ha producido en territorio de la Unión Europea. En la famosa COP de Copenhague en el año 2009, la 15ª COP, si no me equivoco, está por ahí, lo que conseguimos es un acuerdo político, por cierto, en cuya celebración, en cuya negociación final no estuvo la Unión Europea, estuvo Estados Unidos, era Estados Unidos el que lo convocó, China, India, Sudáfrica,
y nosotros estábamos fuera, esperando como la letra de cambio a endosar el texto que estos verdaderos líderes climáticos, como yo lo entiendo, nos pusieron sobre la mesa. Ahora voy de forma muy rápida a qué es lo que aporta el Pacto Verde Europeo, pero yo una conclusión previa, así ya un aviso para navegantes. La verdad es que no hemos mejorado mucho. Teresa lo ha dicho, ella tiene un artículo fantástico sobre los resultados de las últimas COP, Sharm el Sheikh, etcétera, Dubái. El modelo se orienta hacia la multipolaridad y la multipolaridad es el modelo chino, no es el modelo europeo. ¿Qué significa la multipolaridad? El Acuerdo de París. El Acuerdo de París, ya que hablabais del soft law, a mí no se me ocurre nada más parecido al soft law dentro del derecho internacional, aunque es derecho positivo, porque, corregidme si me equivoco, como decían Quique e Íñigo, como Ángel ha conseguido que lo entendamos el Acuerdo de París, si lo digo mal él me corregirá, pero el Acuerdo de París establece obligaciones normativas desde el punto de vista de la mitigación que le dicen a los estados, diga usted lo que está dispuesto a reducir, usted libremente puede fijar lo que está dispuesto a reducir. Tenga en cuenta que la siguiente contribución determinada tendrá que ser más alta, lo cual ha conseguido que los estados digan, claro, si me comprometo mucho al principio, pues voy a tener que aumentar, me comprometo menos al principio y tengo más margen de maniobra. Y además, hay una tesis que va en marcha por ahí por una esquina. Si usted no cumple con lo que ha dicho, tenemos un mecanismo de facilitación y cooperación para que pueda cumplir. No hay mecanismo sancionatorio, que por otra parte sería complejo que existiese. Es decir, el modelo no se acerca a lo que nosotros pretendemos, sino que más bien se mantiene en línea de lo que hemos venido haciendo hasta ahora. ¿Y qué es esto del Pacto Verde Europeo desde el punto de vista de instrumentos que la Unión Europea pueda emplear para convertirse en líder? Bueno, pues esa diplomacia climática 2.0 que yo decía, diplomacia más rigurosa que dice el propio Pacto Verde Europeo, tiene un cambio fundamental. Ya no solo vamos a servir como modelo, sino que vamos además a intentar ayudar a aquellos que se den cuenta de que nosotros somos el modelo a seguir y pretendan seguir nuestra senda. ¿Cómo? Pues haciendo del liderazgo climático un objetivo horizontal de la acción exterior de la Unión Europea, que va a influir en todas las políticas, en toda la negociación internacional de la Unión. No pretendemos ser líderes climáticos solo en la COP, sino que pretendemos ser en Naciones Unidas, en la OMC, que es uno de los campos fundamentales de batalla que ha mencionado Teresa, en el G7, en el G20, etcétera, etcétera. Y además, todos los instrumentos que tenemos al servicio de ese liderazgo climático. ¿Cuáles principalmente? Pues de carácter financiero. Ahí tenéis uno de los principales, es instrumento de vecindad, cooperación en el desarrollo y cooperación internacional, un reglamento del año 2021 que contempla precisamente esa acción climática como uno de los vectores horizontales a la hora de la asignación de fondos. Y todas las políticas, y la política de cooperación al desarrollo, y la política comercial, y el mercado interior, solo 3 pinceladas para no pasarme mucho. Esa pasarela mundial muy interesante, ¿verdad, Teresa? Esa también la has estudiado, que es un intento de reacción frente a China, no sé con cuánto éxito, me temo que con poco. Es la famosa iniciativa de la franja y la ruta, que es la ruta de la seda. En este caso no diría 2.0, diría casi 20.0, porque la ruta de la seda llevada a todos los rincones del planeta, muy peligrosa desde el punto de vista de la financiación por parte de China, a la que la Unión Europea trata de replicar, pero ya os decía que con un éxito relativo, y luego pues los acuerdos comerciales, el reglamento de ajuste en frontera, el reglamento de sostenibilidad ambiental de las inversiones, también muy relevante a los efectos de la exportación de estándares climáticos por parte de la Unión Europea. Conclusiones. Para que vea el moderador que me atengo dentro de lo que cabe a las consecuencias. Como decía, liderazgo climático de la Unión Europea, bueno, como decía Ramón de Campomor, nada verdad ni mentira. Y en este caso el color del cristal depende de lo que entendamos como líder. Si lo que entendemos como líder es un modelo, podemos comprar pulpo como animal de compañía, como se decía habitualmente. Es verdad que la Unión Europea es el marco regional en donde el esfuerzo de reducción de emisiones es mayor, más allá de todo lo que he dicho en cuanto a su posible perfección. Pero si lo que pretendemos es considerar el cristal, es decir, la condición de líder como el que es capaz de influir, no estamos en esa situación, ni me temo que estemos en condiciones de estar. La diplomacia del Pacto Verde Europeo es verdad que pone en manos de la Comisión en manos de la Unión Europea herramientas más importantes de las que ponía anteriormente. Parece que estamos más convencidos de la necesidad de jugar ese papel, pero aun con todo, como comentaba hace un segundo, el escenario es poco realista, al menos en un futuro a corto o medio plazo. El modelo hacia el que se orienta la cooperación climática es el modelo chino, y el modelo chino, como Teresa decía al final, es un modelo basado en obligaciones ambiguas. No sé si de diligencia debida o por deber, pero como es el Acuerdo de París, ustedes
si acaso vayan diciendo qué es lo que están dispuestos a hacer, marcaremos progresivamente los plazos, ponemos un objetivo de no incremento de las temperaturas por encima de los 2 grados, pero no decimos cuándo. El Acuerdo de París tiene algunas carencias, como decía, y esa es la situación en la que nos vamos a ver para el futuro. Por no acabar con una visión demasiado pesimista, bueno, la esperanza es el último que se pierde. Que está en la Romareda todos los domingos sabe de eso muy bien de lo que habla, con lo cual, ¿qué puede ocurrir? Pues que los impactos que tiene el cambio climático en los diferentes estados terminen por convencer a los descreídos, no de que la Unión Europea es el modelo a seguir, sino de que la acción en este ámbito, o al menos eso dice la ciencia, es absolutamente imprescindible y cada vez más urgente, y se vayan produciendo mejoras. En un momento determinado se alcanzaron algunos momentos de lucidez, COP de Lima, de cara a la COP de París, el acuerdo conjunto de China, Estados Unidos, Obama y Xi Jinping, me parece que ya estaban en el Papa incluso con la laudatio si, pero parece que aquello ha pasado de momento a la historia y tendremos que esperar tiempos mejores. Yo lo dejo aquí, no sé si tenemos todavía algunos minutos para las preguntas, sobre todo a los 2 ponentes anteriores que responderán. Sí, gracias, profesor Salinas, pero me recuerdo que el moderador soy yo, ¿no? Sobre si puede haber otras preguntas. Bueno, muchas gracias, querido amigo, y muchas gracias por su intervención. Y bueno, como a los otros 2, pues ya les he formulado la pregunta y por supuesto, Teresa, es tu turno. Yo por educación les tengo que preguntar, por supuesto, y pedirles que si tienen alguna pregunta, que es el momento de formularlas. Yo lo dejo sobre la mesa y sería al profesor Sergio Salinas si desde el punto de vista internacional, no sé, y también meto en el turno de preguntas al profesor Envid, si él quiere, por supuesto, si no estamos volviéndoles un poco locos a los estados en relación con el cumplimiento de las obligaciones climáticas, porque ahora mismo podremos constituir una asociación, podemos a lo mejor acudir a los tribunales internos, habrá un pronunciamiento interno, pero es que además puede ser controlado también por el Tribunal de Justicia, en caso de un procedimiento de infracción, libera la comisión, pero es que también tenemos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se puede pronunciar sobre ello, pero es que también tenemos el Sistema Universal con los órganos de expertos de Naciones Unidas que también están conociendo de casos de cambio climático, y además estos tribunales pueden decir no, ustedes no están cumpliendo, a pesar de que Naciones Unidas, en relación con Suiza, la propia sentencia dice que sí. Por tanto, yo creo que también les estamos volviendo un poco locos con esto de la litigación climática. ¿Preguntas en la sala, por favor? Sí, no sé si se oye bien. A ver. No, lo he probado. Ya sí. Sobre todo era en relación con la ponencia de Sergio, pero creo que fue más 3. Detrás de esta aparente esterilidad del esfuerzo comunitario, ¿no se esconde una falta de autonomía energética? Bañada de medio ambiente, de preocupación climática real. Sí, gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. La Unión Europea lleva mucho tiempo intentando dar contenido, además, de manera sectorial, al concepto de autonomía estratégica. Además, esa idea de ser autónomo sin ser dependiente de otros, esa idea de decoupling, se ha convertido en algo que es totalmente necesario después de la guerra de agresión de Rusia. De hecho, se habla de que la Unión Europea ahora es más geopolítica que nunca antes, y eso significa que como Rusia ha convertido en un arma de guerra el abastecimiento energético, el comercio internacional, pues la Unión Europea ha respondido con ese afán, que es una estrategia de autonomía estratégica, especialmente vinculada a la energía. Porque falló. Ese es uno de sus grandes fracasos. Cuando Angela Merkel pensó que íbamos a establecer vínculos con Alemania que contribuyesen a la consolidación de la paz en Europa, fracasó totalmente. Esa idea de que a través del comercio internacional Rusia sería un aliado confiable
pues ya vimos que era un fracaso total y sabemos que esa lección no podemos aplicarla a China. Esa sería la respuesta a esa cuestión que plantea. Si se me permite, bueno... Por supuesto, no, adelante. Si se me permite respecto a Enrique, nosotros siempre vamos a estar debatiendo y no vale quien tiene la última palabra, eso está claro, ¿no? Pero aquí me has planteado varias cosas que son tremendamente interesantes y además muy problemáticas. España presentó una declaración recientemente, precisamente en lo que tú has apuntado. Es decir, y como también ha señalado Sergio, en el transporte marítimo se han incorporado ahora las emisiones de gases de efecto invernadero que produce precisamente los transportes en Europa, y España ha venido a hacer una petición de que se modifique el sistema para incorporar una evaluación de impacto ambiental del riesgo de la deslocalización de las empresas europeas a lo que tú estabas señalando, los puertos de Marruecos. Es decir, España no lo ha dicho con esas palabras, pero evidentemente sabemos cuál es el riesgo y sabemos cuál es el competidor que no sigue ningún tipo de estándar de protección y que no tiene ningún propósito de llevar a cabo limitaciones en los gases de efecto invernadero. Entonces, España hace una propuesta, se le han sumado a otros Estados miembros, de manera que se es plenamente consciente de que solamente de manera unilateral vamos a poder seguir adelante. Y aquí es donde quiero un poco aprovecharme y meter cuña publicitaria, y es la siguiente. La Unión Europea va perdiendo en la Organización Mundial del Comercio en lo que son los paneles, el primero planteado por Indonesia, que todavía no ha sido objeto de resolución, pero uno posterior de Malasia sí que lo ha sido objeto y no ha sido recurrido. Y aporta cosas buenas, en el sentido del siguiente. Los dos casos de la OMC tenían el mismo objeto, es decir, iban contra la Unión Europea, que había limitado la importación en Europa de un biocombustible procedente del aceite de palma por considerar que ese biocombustible en realidad estaba siendo de alguna manera el precursor o el motor de un cambio de uso del suelo, y el cambio de uso del suelo se ha convertido, junto con las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los combustibles fósiles, en el otro gran motivo del cambio climático, cambiar el uso del suelo. Se nos ha dicho que lo hemos hecho mal, pero se nos ha dicho que nuestro interés es legítimo. Eso ya es muchísimo. Es decir, eso es una victoria. Se nos ha dicho, el interés es legítimo, hay que cambiar la forma. Porque el gran problema con la OMC era que valen todas las restricciones al comercio que estén basadas en intereses legítimos, pero que las medidas restrictivas se refieren a las cualidades de las mercancías y no a los procedimientos y procesos de producción. Ese ha sido el momento actual y se ha convertido en un problema, pero esto es una pequeña victoria. Y ahora, cuando la OMC dice que hay que cooperar más y que hay que regular en este tema, yo creo que es otra pequeña victoria. Respecto al coche, que no se ha visto el último coche, el coche era un coche híbrido con hidrógeno, hecho por BMW. Y ese es el problema, porque, iba a decir, yo ayer estaba muy pesimista, y luego con el gol de Lamine Yamal pues me lo pasé muy bien y cambié la presentación y puse el coche de híbrido de hidrógeno. ¿Por qué razón? Vamos a ver, ¿por qué hidrógeno? Y luego me preocupé enormemente. Hace un año, en un taxi, me encontré con un taxista, realmente era un personaje. Se había pasado toda su vida trabajando en China. Y me preguntó qué hacía yo. Y muchas veces no sé qué contestar, ¿no? Entonces dije, cosas de esas del cambio climático. Y me dijo, BMW ha cambiado totalmente su política de producción y ha aportado por el hidrógeno y por producir junto con China. Entonces, cuando este último mes estamos todos obviamente alucinando con las sanciones que ha adoptado la Unión Europea contra los coches chinos, medidas antidumping, y China no ha respondido con la carne de cerdo, porque se ha convertido en una guerra comercial lícita, nos encontramos con que la única que no ha protestado ha sido Alemania, porque apoya a BMW
respecto a cuál es el futuro. ¿Cuál es la lección problemática? Y me podría extender muchísimo, y sé que soy interminable, porque además me cabrea enormemente, que el hidrógeno es, se supone que la alternativa, la solución salvadora. Pero si hablas con un ingeniero que dice es una molécula tan pequeñita que se va cayendo y que tiene un problema con el transporte, y luego nos encontramos con el problema con el transporte para España fue Francia, que nos cerró los Pirineos, y ya España, que era la mejor preparada para producir hidrógeno verde, se encuentra que no puede producirlo más allá de los Pirineos, y que se concentra en Alemania. Discúlpenme, esto es política, no es derecho. Y nos encontramos en una situación problemática. Y quiero pensar que el hidrógeno puede cambiar las cosas cuando el conocimiento científico avance lo suficiente, pero España es víctima, bueno, aquí estoy siendo muy pesimista y me prolongo demasiado, de que Alemania se lo ha tomado muy bien y ha avanzado, y de que Francia nos, bueno, menos mal que ganó ayer a Francia, pero Francia nos mete una cola a veces terrible. Y no me enrollo más. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿O quieren contestar? No, casi mejor no nos retrasamos demasiado, salvo que Ángel quiera decir otra cosa. ¿No? ¿No? Venga. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Pues cambiamos. Y cambiamos.